El silencio era pesado. Dos ejércitos estaban frente a frente, inmóviles, respirando miedo. El viento arrastraba el polvo del valle, como si anunciara que algo terrible estaba por suceder. Durante 40 días, una sola voz había quebrado la esperanza de todo un pueblo. Una voz profunda, burlona, arrogante. Una voz que desafiaba no solo a hombres, sino al Dios de Israel. Nadie se movía, nadie respondía. El gigante seguía en pie, y la nación temblaba. En algún lugar, lejos de las armaduras, lejos de las espadas, lejos de la gloria humana, un joven pastor caminaba sin saber que su nombre estaba a punto de ser escrito en la eternidad. No llevaba corona, no llevaba escudo, no llevaba fama, solo llevaba fe. David. Mientras los soldados miraban el tamaño del enemigo, Dios miraba el corazón de un pastor. David había pasado la mayor parte de su vida en soledad, cuidando ovejas que no le pertenecían. Había aprendido a escuchar el silencio, a confiar cuando nadie lo veía, a depender de Dios cuando no había testigos. Allí, en los campos, entendió que la verdadera fuerza no nace de los músculos, sino de la confianza absoluta en el Señor. Cuando un león atacaba el rebaño, David no corría. Cuando un oso aparecía, David no huía. No porque se creyera invencible, sino porque sabía que Dios peleaba con él. Cada victoria secreta fue una preparación divina para una batalla pública. El gigante, en cambio, confiaba en su tamaño, en su espada, en su armadura. Goliat no solo quería vencer, quería humillar. Día tras día salía al valle para sembrar terror, y el miedo se convirtió en costumbre. El ejército de Israel dejó de avanzar, dejó de creer, dejó de confiar, hasta que David llegó. Escuchó las burlas, escuchó el desafío, y no sintió miedo, sintió indignación. ¿Cómo podía alguien desafiar al Dios vivo y quedar impune? ¿Cómo podía un pueblo elegido permanecer en silencio? David habló cuando nadie más se atrevía. Y sus palabras incomodaron. Sus propios hermanos lo despreciaron. El rey dudó. Todos vieron a un muchacho, pero Dios veía a un guerrero formado en secreto. David no pidió una espada, no pidió una armadura. Rechazó lo que no había probado. Tomó solo lo que conocía, una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable. Mientras caminaba hacia el gigante, Goliat se burló. Se rió, menospreció al pastor. Pero David no respondió con insultos, respondió con una declaración que atravesó generaciones. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No fue una batalla larga, no fue una lucha equilibrada, fue una demostración del poder de Dios. Una sola piedra, un solo acto de fe. Y el gigante cayó. El suelo tembló, el miedo cambió de bando. El silencio se rompió. La victoria llegó no por fuerza humana, sino por obediencia y confianza total en Dios. David no venció porque era grande, venció porque creyó, venció porque obedeció, venció porque entendió que cuando Dios está contigo, ningún gigante puede permanecer en pie. Esta historia no terminó en el valle, continúa hoy. Porque los gigantes siguen existiendo, el miedo, la duda, el fracaso, la desesperanza. Pero Dios sigue buscando corazones dispuestos a confiar, incluso cuando todos los demás retroceden. Tal vez hoy te sientas pequeño. Tal vez el gigante frente a ti parezca invencible. Pero recuerda esto, Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que confíes. Porque el mismo Dios que levantó a un pastor para derribar a un gigante, sigue obrando hoy. La caída del gigante no fue el final, fue el comienzo. Cuando el cuerpo de Goliat tocó el suelo, algo se rompió en el corazón de Israel. El miedo que había paralizado a todo un ejército durante 40 días se desvaneció en segundos. Donde antes había silencio, ahora surgió un grito. Donde había huida, ahora nació valentía. El pueblo entendió, aunque fuera tarde, que Dios nunca había abandonado la batalla. David permanecía allí, de pie, respirando profundamente. No celebraba, no levantaba los brazos, no buscaba aplausos. Sabía que la victoria no era suya.
Había sido testigo del poder de Dios actuando a través de una fe sencilla, sin adornos, sin orgullo. Los soldados, que minutos antes temblaban, ahora corrían tras los filisteos. El enemigo huía. El valle que había sido escenario de humillación se convirtió en lugar de triunfo. Y todo porque un joven decidió creer cuando nadie más quiso hacerlo. David tomó la espada del gigante, no como símbolo de poder, sino como testimonio. Aquella espada representaba todo aquello que parecía imposible. Representaba el miedo vencido, la arrogancia derribada, la mentira expuesta. El arma que había intimidado a una nación ahora estaba en manos de un pastor. La noticia se extendió rápidamente. El nombre de David comenzó a circular entre el pueblo. Pero Dios ya lo conocía desde antes. Mucho antes del aplauso, mucho antes de la fama, David ya había sido visto, probado y aprobado en secreto. El rey Saúl observaba en silencio. Había algo inquietante en su mirada, admiración mezclada con temor. Porque cuando Dios levanta a alguien, también revela la fragilidad de quienes confiaron más en su posición que en su obediencia. Saúl veía en David no solo a un héroe, sino a un recordatorio de su propia desobediencia. Aún así, David no cambió. Siguió siendo el mismo pastor humilde. Volvió al campo, volvió al anonimato, porque los verdaderos llamados de Dios no se apresuran hacia la gloria. Saben esperar el tiempo perfecto del Señor. Pero la victoria había marcado un antes y un después. Las mujeres comenzaron a cantar. Los corazones comenzaron a inclinarse. Y el celo empezó a crecer en el corazón de Saúl. El gigante externo había sido derrotado, pero ahora surgiría un gigante más peligroso, la envidia. David enfrentaría pruebas más duras que Goliat, no con piedras, sino con lágrimas. No en un valle abierto, sino en pasillos oscuros. Sería perseguido, traicionado, incomprendido, porque muchas veces, después de la victoria, viene la prueba del carácter. Dios no solo estaba formando a un rey, estaba formando un corazón conforme al suyo. Cada huida, cada cueva, cada noche de soledad sería parte del proceso. David aprendería que vencer gigantes no significa ausencia de dolor, significa confianza inquebrantable aun cuando todo parece injusto. Y aquí está la verdad que pocos dicen. Goliat cayó en un día, pero David fue formado durante años, porque Dios no se apresura, Dios prepara. Si hoy has vencido una batalla, no te sorprendas si mañana enfrentas otra más silenciosa. No todas las guerras se libran con aplausos. Algunas se ganan en la fidelidad diaria, en la obediencia cuando nadie mira, en la fe cuando el camino se vuelve oscuro. David nunca dejó de ser pastor, solo cambió el campo. Ya no cuidaba ovejas, cuidaba promesas. Y la historia continúa. Porque Dios todavía busca personas que confíen en Él más que en sus propias fuerzas. Personas que no se inclinen ante gigantes, ni siquiera cuando todos los demás lo hacen. El mismo Dios que derribó a Goliat sigue reinando. Y Él aún escribe historias con aquellos que se atreven a creer. El tiempo pasó, pero la promesa permanecía viva. David siguió caminando entre sombras y pruebas. Las cuevas se convirtieron en su refugio, el desierto en su escuela, y la persecución en su entrenamiento final. El joven que había derribado a un gigante ahora huía de un rey. No porque hubiera fallado, sino porque el propósito de Dios siempre es más grande que una sola victoria. Cada noche oscura tenía un propósito. Cada lágrima escondida era vista por Dios. David tuvo oportunidades para vengarse, para tomar el trono por la fuerza, para acortar el proceso, pero no lo hizo. Prefirió esperar en Dios antes que adelantarse al plan divino. Y allí demostró que su mayor victoria no fue contra Goliat, sino contra su propio corazón, porque es fácil confiar cuando todo el pueblo aplaude. Pero es en el silencio donde se revela la verdadera fe. David aprendió a alabar incluso cuando era injustamente tratado. Aprendió a escribir salmos en medio del dolor. Aprendió que Dios no abandona a los que confían, aunque el camino sea largo. Mientras otros habrían endurecido su corazón, David lo rendía una y otra vez delante del Señor. Y entonces, en el tiempo perfecto, Dios cumplió su palabra.
El pastor se convirtió en rey, no por ambición, no por fuerza, sino por fidelidad. Cuando David finalmente se sentó en el trono, no olvidó de dónde venía. Sabía que cada paso, cada caída y cada victoria habían sido guiadas por la mano de Dios, el mismo Dios que lo sostuvo frente al gigante. Lo sostuvo frente al poder, la responsabilidad y el peso de gobernar. Pero la historia de David no termina en una corona, termina en un legado. Un legado que nos recuerda que Dios no elige a los más grandes, sino a los más disponibles. Que Él no busca perfección, sino corazones rendidos. Que los gigantes no se vencen con fuerza humana, sino con fe obediente. Hoy, quizás tu batalla no sea visible. Tal vez tu gigante no grite en un valle, sino susurre en tu mente. Miedo, duda, cansancio, fracaso. Pero la misma verdad sigue vigente. Dios sigue usando a pastores para derribar gigantes. Dios sigue obrando en lo secreto. Dios sigue cumpliendo sus promesas. No subestimes el proceso, no desprecies el anonimato. No temas al tamaño del enemigo, porque cuando caminas con Dios, no importa cuán grande sea el gigante, siempre caerá. Y así termina esta historia, no con el triunfo de un hombre, sino con la gloria de un Dios fiel que transforma la fe sencilla en victorias eternas.